que no forman parte de una comunidad, uno lo que puede hacer es sencillamente grabar, graficar en el eje de las Y el número de especies, ¿sí? El número de especies, y en el eje X el número de individuos que tiene cada especie. El número de individuos que tiene cada especie. Entonces, por ejemplo, si yo estoy estudiando algunas comunidades de algas dulces, yo puedo encontrarme que unas cuantas especies, entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí 1, 8, 12, 24, 32, 64 especies, individuos, perdón. Entonces, por ejemplo, yo puedo encontrarme que algunos individuos tienen abundancias que son muy elevadas, otros pueden ir, no sé, teniendo unas disminuciones un poco menores, otros tendrán unas abundancias que tal vez sean intermedias con respecto al número de especies, ¿sí? Pero otros de pronto tienen unas abundancias muy, muy pequeñas, que son las especies raras, ¿sí? Ahora, la diversidad como diversidad, ¿sí? En términos de rango de abundancia, básicamente es medida por cuatro modelos, ¿sí? ¿Esos modelos cuáles son? Entonces está la serie geométrica, está la serie logarítmica, ¿sí? Está la serie logarítmica normal y está el modelo de vara quebrada. Bien, ahora, siempre que se tienen que graficar rangos de abundancia, ¿sí? Siempre que va a hacer una gráfica de rangos de abundancia, siempre debo organizar los rangos de abundancia. Estas son gráficas de rangos de abundancia. Y esas gráficas que se van a graficar, se deben graficar desde las especies menos abundantes, entonces desde las menos abundantes hasta las más abundantes, ¿sí? Entonces siempre hay que graficar desde las menos abundantes hacia las más abundantes. Ahora, algo que hay que decir es que la serie geométrica, cuando uno está analizando la serie geométrica, tiene un parámetro que se cumple. ¿Cuál es? El siguiente. En esta serie podemos ver que unas cuantas especies son muy abundantes y las demás tienen unas abundancias muy bajas en este modelo. ¿Sí? O sea que hay unas cuantas que están utilizando el recurso y aquí la gran mayoría no tiene acceso a ellos. La serie logarítmica y la serie normal, entonces las especies abundantes, imagínense, tiene este comportamiento, ¿sí? Entonces, las especies que están aquí en este lado, que son las abundantes, son muy pocas. Las especies raras también son muy pocas, pero las especies intermedias son las que en términos numéricos son las que, digamos, se presentan en mayor cantidad. Y en el modelo de vara quebrada, entonces este modelo contempla que todas las especies tienden a tener la misma cantidad de individuos, ¿sí? Es digamos un modelo muy equilibrado. Bien, ahora, siempre que se va a graficar, ¿sí? Hay que mirar que estos modelos de rango de abundancia tienen cierto comportamiento. Si miramos ese comportamiento está basado. Aquí estaría la secuencia de especies, o sea, las especies que yo tengo. Y aquí yo tengo graficada la abundancia. Y esa abundancia graficada en términos ya sea de logarítmico o la puedo graficar en términos de porcentajes. Entonces, por ejemplo, para un modelo de la serie geométrica, si yo tengo acá, por decir algo, 0,01, por aquí tengo 0. Bueno, aquí me falta otro 0, 0,01, aquí tengo 0,01, aquí tengo 0,1, aquí tengo 1, por aquí tengo 10 y digamos que por acá tengo 100 en términos logarítmicos, ¿sí? Y por acá tengo entonces las especies 10, 20, 30, 40 especies. Si yo
grafico mis datos y veo que la gráfica tiene un comportamiento tal como este que van a ver acá, ¿sí? Que es una línea recta, entonces esos datos se parecen mucho a la serie geométrica. Entonces me llevaría a pensar que posiblemente mis datos, en términos de rango de abundancia, se acomodan a una serie geométrica. En una serie logarítmica, mis datos tienen, o sea, arrancan, pero tienen, son como una pequeña recta, pero que tiene cierta variación, ¿sí? Tiende, digamos, a distorsionarse la recta. Y eso sería en la gráfica para para unos datos de una serie tipo logarítmica. Ya en una serie logarítmica normal, entonces los datos tienden prácticamente a hacer esto. O sea, los datos tienden a ser un poco como a formar, digamos, esta parte aquí de la campana. Entonces estos serían los datos para la serie logarítmica normal. Mientras que en un modelo de vara quebrada los datos tienden a ser un poco de esta manera. ¿Sí? Porque el equilibrio se ve ahí. Esto sería un modelo de vara quebrada. Entonces, cuando yo simplemente tomo mis datos de abundancia, los pongo en términos de abundancia, ya sea en términos logarítmicos o en términos porcentuales, versus la cantidad de individuos, o sea, la secuencia, ¿sí? El número de individuos, o sea, S, y grafico S versus abundancias, yo obtengo unas gráficas de este tipo.